Vamos a tener una palabra de oración antes de pasar al estudio de la verdad de Dios. Amén, hermanos. ¿Hubo algún inconveniente? Sí, bueno, no pasa nada. Lo importante es que los que estamos aquí presentes, más los que están conectados en Zoom, no perdamos la intención del por qué estamos hoy reunidos acá también, que es recibir la palabra de verdad. Entonces les invito a que tengamos una palabra de oración. Padre amado, nuevamente, Señor, te pedimos tu guía y tu sabiduría, Señor. Te pedimos en verdad que en esta noche nuevamente podamos ser llenos, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Danos tu conocimiento, Señor, para que podamos comprender estas verdades reveladas de una manera especial a un pueblo especial llamado la iglesia. Señor, estamos aquí reunidos humildemente y nos presentamos delante de ti, Señor, para pedirte que por medio de tu Espíritu, Señor, ilumines nuestro entendimiento y mueva nuestros corazones a la obediencia y a vivir tal como somos. Te doy las gracias, amado Señor, por esta verdad y por esta oportunidad que tenemos de presentar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos entonces a Efesios 1:15 al 23. De ahí arrancamos, siempre tenemos una base, un texto base de donde comenzamos. El texto base es Efesios 1:15 al 23, pero también lo vimos en Efesios capítulo 3, versículo 1, ¿no? Cuando Pablo declara, voy a revelar un misterio escondido, y él comienza a hablar en Efesios de una verdad, hermanos, de la cual ustedes, nosotros, somos los beneficiarios de esta misericordia y esta gracia del Señor. Hermano, no todos están conociendo lo que ahora estamos conociendo. Algo que nos recordó el hermano Gilberto en su compartir el sábado es que hay tres maneras o tres pasos que van a mostrar nuestra fe. El primero es lo que sabemos, o sea, el conocimiento, que es lo que ahora estamos aprendiendo en Efesios y a través de Génesis, de Romanos y de Corintios. Lo siguiente que sigue después de esto es lo que somos, ¿cierto? Lo que somos ahora. Y tercero es lo que hacemos. ¿Qué es más importante según él? Pues obviamente lo que somos. Primeramente debemos aprender para ser alguien, ser creyentes, ser iglesia, y después si lo hacemos, lo mostramos o damos testimonio. Ese es el punto, tres puntos básicos, pero lo que el hermano nos quiso recordar y el Señor nos quiere recordar es que primero tenemos que aprender a ser iglesia antes que mostrarnos como una iglesia. Y para eso viene el conocimiento, lo que estamos aprendiendo ahora, entendiendo en nuestras mentes. Ojalá esté llegando a sus corazones, mis amados, y como el Señor necesita instrumentos humanos para mover su gloria, obviamente Él pone en nosotros, como dice la Escritura, el querer como el hacer. Y si nos movemos de acuerdo a este querer y este hacer, el Señor va a iniciar o va a seguir levantando el crecimiento de la iglesia y perfeccionando a la iglesia, según lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, ¿no? Todo esto viene por el crecimiento que da el Señor, el gran sembrador, en medio de su pueblo, la iglesia, de la cual Él espera que cada uno de nosotros dé un resultado. Porque, amados hermanos, el resultado se ve de manera individual, obviamente, pero también de manera colectiva. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, habla de la iglesia, ¿no? Un cuerpo de creyentes, una comunión, una congregación llamados aparte que se llama la iglesia, un nuevo pueblo. Nada tiene que ver, eso lo veremos después con Israel. No vayan a enredar las cosas diciendo como algunos enseñan que la iglesia ahora reemplaza a Israel, que Israel perdió todos sus beneficios. Son dos pactos totalmente diferentes, pero no lo vamos a hablar acá. Sin embargo, hemos visto 4 textos bíblicos que nos enseñan algo. ¿Alguno me puede recordar rápidamente cuáles textos? Los primeros fueron vistos en Génesis 2 y 3. El segundo texto, ¿cuál es? Romanos capítulo 5 y 2 más que están en Corintios, para que tengan la nomenclatura, ¿no? Primera de Corintios 15, 20 en adelante hasta el 25, eso es nomenclatura para aprender. Y Primera de Corintios 15, 45 hasta el 50, hasta en adelante, para tener una idea, para poder comprender. ¿Y por qué esos textos?
Porque vamos a estos textos donde se relaciona a Cristo como el postrer Adán. Ahí se menciona. Y si se habla de Cristo como el postrer Adán, también lo relacionamos con quien está detrás de Cristo recibiendo los beneficios, ¿no? Como dijo Pablo en Efesios capítulo 5, gran misterio, Pablo lo dice en 5:30, gran misterio, grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, mis amados, lo que el postrer Adán está haciendo, nosotros vamos a aprender de él. Entonces, 4 textos de Génesis 2 y 3 que hablan de las consecuencias de la caída y la promesa de restauración en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Él prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente que engañó, ¿cierto? Y eso se ve en el postrer Adán. Las características de una nueva relación entre Adán, la iglesia y Dios están en Romanos 5:15 al 21, donde se habla de justificación, se habla del don de Dios de gracia y el don de la salvación, ¿verdad? Tienen que ver con el postrer Adán y a nosotros como los que hemos recibido el don de la salvación y el don de la gracia para salvación. La tercer tema está en 1 Corintios capítulo 15 en 2 bloques diferentes, pero están aproximados, que tiene que ver como la iglesia o la vivificación de la iglesia como esposa y cuerpo a través de Cristo. ¿Y cómo se ve esto? Pues cómo se observa a través de la sujeción a toda autoridad y el ministerio de la reconciliación. Eso lo vimos en 1 Corintios 15, 20 al 28. Y vamos a tratar de llegar a 1 Corintios 15, 42 al 50 para ver algunos aspectos rápidos de cómo la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo ha sido vivificada de 4 maneras. ¿Se acuerdan que vimos 4 maneras en que la iglesia es vivificada, ¿no? 1 Corintios 15, 42, 44. Incorruptible, gloriosa, poderosa y espiritual. Esas 3 palabritas son importantes porque nosotros como comunión del Señor debemos mostrarlas también. Muy bien. Entonces, la iglesia, recordándole texto, yo sin embargo les mandé las notas al interno para que ustedes vayan leyendo y empapándose. Hermanos, esto simplemente es un bosquejo organizado del estudio, más no en la palabra de Dios, ¿no? Lo que yo estoy mencionando acá es lo que el Señor también me está enseñando y que yo quiero compartir con ustedes, pero con la palabra de Dios. Ustedes pueden estudiar la palabra de Dios allá y si ven algo que no entienden o que no encaja en el plan de Dios, aquí nos sentamos con la Biblia en mano. Les invito a que vengan aquí, me llaman, me citan y acá nos sentamos y estudiamos aquella parte que usted aún no va a comprender bien. Pero todo está perfectamente encajado en el plan de Dios. Entonces, la iglesia como cuerpo, como esposa y cuerpo de Cristo, recibe toda autoridad del Hijo. Autoridad que viene del Padre y es una autoridad que volverá a Dios. Eso está en 1 Corintios 15, 20 al 28. Voy a ir al texto porque lo tenía aquí abierto en Efesios todavía, ya lo tengo. En 1 Corintios 15, 20 al 28. ¿Qué dice en ese texto? Que Cristo somete todo a la voluntad y al gobierno de Dios, ¿no? Recuerden, Adán entregó el reino al diablo. Él entregó toda autoridad al diablo, porque Adán se le entregó, valga la redundancia, la responsabilidad de administrar. Por eso cuando Adán pecó, el Señor le pregunta, no, ¿dónde estabas tú? No, sino, ¿dónde estás tú, Adán? ¿En qué posición estaba? ¿Sí entendió Adán? ¿Sí comprendió su responsabilidad? Y es lo que el Señor nos quiere volver a preguntar a nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Entendemos lo que somos? ¿Saben por qué durante los primeros 300 años de la iglesia, millones de cristianos creyentes iban gozosos al martirio, hermanos? Sabían que morirían. Antes digo los primeros 300 porque después en el 300, a mediados del 300 en adelante, la iglesia empezó a contaminarse con diferentes enseñanzas de los paganos que estaban entrando en grandes montones a la iglesia y los estaban bautizando de una manera forzada para sumarlos porque hubo una unión entre el gobierno romano, la autoridad romana y la iglesia y eso se volvió una mezcla que el Señor no le agradó. Sin embargo, los primeros 300 años, comenzando con Esteban, el primer mártir, fueron gozosos a la muerte. ¿Por qué? Porque ellos sí, si en verdad nosotros tuviésemos que ir gozosos a la muerte, ¿lo haríamos con gozo o saldríamos corriendo? Bueno, la clave de ellos estaba realmente en que los cristianos, los creyentes de ese momento, sí
estaban siendo. Antes de mostrarlo, ellos entendían lo que eran. Si la iglesia aquí, hermanos, esa va a ser la prueba, comprende todo esto, estamos entendiendo esta relación que tenemos como iglesia e individualmente en relación a Cristo, vamos a mostrarlo, pero primero tenemos que serlo. Lo estamos conociendo acá, 1 Corintios, Romanos, y vamos a pasar después a otro texto más adelante. Pero antes de demostrarlo, tenemos que entenderlo, vivirlo, ser, antes que hacer. Por eso ellos podían fácilmente ir a la muerte, porque ellos sabían lo que era. Ojalá, hermanos, como iglesia, podamos en verdad estar entendiendo esta relación posicional y progresiva, y podamos vivirlo de una manera que se ve. Eso se ve, hermano, se va a ver en la comunión, se va a ver en el servicio, se va a ver en la obediencia, se va a ver en el testimonio, se va a ver de muchas maneras donde la gente decir, miren, ellos son distintos. Hablando ya como iglesia, pero también individualmente, en el barrio, ante nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en el día a día, la gente va a decir, ellos son diferentes. ¿Qué tienen ellos? Y como nosotros somos luz en medio de las tinieblas, esas tinieblas van a querer, en realidad, dando el ejemplo, querer recibir esa luz de vida, ¿cierto? El que es malo, perverso y para condenación huirá, pero nosotros seremos luz en medio de las tinieblas y ellos querrán venir a conocer. Entonces, la muerte, ¿cuál es el postrer enemigo? Dice la Biblia, la muerte, ¿no? Enemiga del hombre, la última consecuencia del pecado va a ser quitada. ¿No les da a usted gozo, hermanos, saber que la muerte ya no tiene autoridad y potestad sobre usted, hermano? Que usted muere, bien, su cuerpo se deshace en el polvo de la tierra, pero la vida suya vuelve a Dios en alma y espíritu. Después su cuerpo será levantado más adelante, si es que el Señor no viene y transforma, como 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante lo enseña. ¿Se da cuenta usted, mi amado hermano, hermana o jovencitas que están acá, el hecho de tener la seguridad de salvación, lo que eso implica? Que si mueren, estaremos directamente en la presencia de Dios. Si usted muere sin tener esta certeza, sin saber lo que es ahora, créame que sus ojos serán abiertos, pero en el infierno de fuego. Entonces, la iglesia va a representar la autoridad del Hijo. ¿Cómo lo dice? En 2 Corintios 5, 18 al 21. Síganme en los textos para que ustedes, voy a ganarle al chorrate, para que ustedes lean en la palabra de Dios lo que Dios dice. Mire, todo esto proviene de Dios. 2 Corintios 5, 18 al 20. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, o sea, el trabajo, el servicio, la tarea de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, miren bien, hermanos, la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores que en nombre de Cristo, no en nombre de nadie más, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. En pocas palabras, ¿cómo se llama esto? El evangelio. Tenemos que aprender a ser luminares del evangelio en el trabajo. No que nos conozcan como los evangélicos, como burlonamente algunos lo hacen, pero porque el mal testimonio también da lugar a esas burlas. Que nos conozcan como verdaderos creyentes, ¿verdad? No que nos compartamos las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos, como dice el Señor. Muy bien. Entonces el Señor nos ha dado un trabajo, nos ha encargado un ministerio. En Efesios 5:32, Pablo habla de este misterio revelado, pero en una relación de matrimonio, de pacto, ¿no? Es un pacto, pero él lo dice con respecto a Cristo y la iglesia. El tema principal de Efesios 5 es eso, el pacto entre Cristo y la iglesia. Es un misterio, pero Pablo lo hace comparándole con el matrimonio, el pacto de matrimonio, de la cual obviamente se extraen principios de vida y de testimonio. ¿Cuál es? La sujeción. Unas cosas que vimos en Efesios, por ejemplo, 5, 23 y 24, la iglesia representa la autoridad en su sumisión a Cristo como cabeza. Entonces, la iglesia está llamada como esposa a someterse a Cristo en todo. Hay que reconocer su autoridad suprema sobre nosotros, pero también está el ejemplo de la autoridad delegada de su esposo Cristo. O sea, la iglesia recibe una autoridad delegada. Por eso dice en Mateo
y él le advirtió a Pedro, no todo lo que atéis acá lo desataré allá, todo lo que desatéis acá lo desataré allá. Pero hay que entender este texto de la manera correcta y eso después se puede explicar con calma. Efesios 5:25 habla del amor sacrificial de Cristo, ¿no? Esto ilustra la autoridad, estamos hablando de la autoridad según 1 Corintios, ¿no? Esto ilustra la autoridad de Cristo, no como la tiranía, ¿no? El Señor, Él no quiere esclavos, aunque el texto, el término siervo significa esclavo, pero doulos, que es la palabra que viene de ahí, es una esclavitud voluntaria, porque tiene que ver con Levítico, ¿no? Cuando estuvimos en esclavitud al enemigo, a Satanás por toda nuestra vida, hemos sido liberados. Y según Levítico, el siervo que era liberado dice, no, yo quiero seguir con mi amo, iba al dintel de la puerta, pues un ejemplo de Levítico que no se aplica a la iglesia, sino todos teníamos que agujerearnos en la oreja como símbolo, como representación de nuestra sumisión a Cristo. El siervo iba al dintel de la puerta y se horadaba su oreja con una lesna, una punzón, y eso lo iba a caracterizar como ya un siervo de toda la vida de su Señor. Bueno, el Señor nos manda que orademos también nuestras orejas, pero no de manera literal, ¿no? Las damitas lo pueden hacer. Hay de los hombres que se han agujereado sus lóbulos aquí, representando algo que el Señor obviamente no le agrada. Eso es un ejemplo solo como ilustración. Bueno, ¿cómo se ve el amor de Cristo según Efesios 5:25 representado en la iglesia? En el amor. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, la autoridad de la iglesia se representa en la sumisión a Cristo, ¿verdad? La sujeción al Señor. La autoridad de la iglesia se representa en el amor los unos a los otros. Según Efesios 5:31-32, la autoridad de la iglesia se muestra en nuestra unión con Cristo. Obviamente, por ejemplo, hay una autoridad delegada, el varón es la cabeza. Algo que aprendimos el sábado es que siempre se ha hablado el principio de autoridad, ¿no? Dios, Cristo, el hombre, la mujer, y ahí, ¿no? Ese es el orden de autoridad, ¿no? Y se habla mucho de que la mujer debe estar sujeta a su cabeza, ¿cierto? Eso es lo que dice la Escritura, pero poco se enseña si el hombre verdaderamente está sujeto a Cristo. Sí, eso poco se enseña, ¿no? Se enseña la sujeción de la mujer, como dice en Efesios 5 también, como representación de esa autoridad de Cristo y ese reconocimiento del señorío de Cristo representado, valga la redundancia, en el pacto matrimonial. Pero poco se habla de la sujeción del varón a Cristo. ¿Cómo se ve la sujeción del varón a Cristo? Varones, somos responsables, no las hermanas. Somos responsables de la provisión espiritual, la provisión material y la provisión emocional. Y a nosotros nos corresponde, ojalá todos los padres estuviesen acá con sus familias en el tiempo que corresponde reunirnos como iglesia, o aquel que representa la autoridad cuando son mamis solteras o que están sin una figura paterna, la mami asume esa responsabilidad y ese rol, ¿no? Representa la autoridad de Cristo en sus hijos y en su hogar. Y por tanto, como buenos sacerdotes, los varones de la congregación deben estar aquí de manera, bueno, digamos presencial, porque es la idea, reunidos como iglesia para adorar y conocer al Señor y, bueno, cumplir la función que el Señor nos ha puesto para representar. Muy bien. Y por último, Efesios 5:25-27, porque tiene que ver con este principio de 1 Corintios, cómo el Señor apartó a la iglesia para santificarla y purificarla. Él se la quiere presentar de una manera santa y sin mancha. Esta acción de Cristo revela la autoridad del Señor para redimir y restaurar a la iglesia. ¿A qué? A un estado de santidad. ¿A qué? A un estado de señorío. ¿A qué? A un estado de sujeción. ¿A qué más? A un estado de testimonio. ¿Para qué más el Señor ha hecho todo esto? Entonces el Señor se va a presentar a la iglesia. Dice en Efesios 1:22 en adelante, dice que la iglesia es administradora. Esta palabra administrar quiere decir que somos mayordomos de la gracia de Dios y tenemos la responsabilidad de dar testimonio, hermanos. Se nos llamará a cuentas, no solamente individualmente, sino como congregación, algún día delante del Señor, si no cumplimos con nuestra responsabilidad como iglesia de dar testimonio en sujeción y obediencia a aquel que es nuestra vida, nuestro Señor, nuestra gloria y nuestro gran Señor y Salvador. Esto lo vemos en 1 Corintios 15
42 a 44. Por eso la iglesia debe mostrar 4 aspectos: incorrupción, gloria, poder y vida. ¿Incorrupción de qué manera? Vamos a verlo rápidamente. Porque, hermanos, miren, la iglesia es incorruptible. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya resucitó, ¿cierto? Porque Él ha redimido al pagar el precio de liberarnos. Él pagó, valga la redundancia, perdón, estoy repitiendo, un valor, no el que Satanás puso, sino el que Dios puso a través de la sangre y la vida de su propio Hijo. O sea, nosotros valemos eso para el Señor. Se especula mucho hoy con la liberación del padre de este futbolista, que el gobierno se vendió, y yo lo creo así, la verdad, esto no es para hablar política, sí creo que el gobierno se rindió a las exigencias de la guerrilla y pagó un rescate. 3.5 millones de dólares aproximadamente estaban pidiendo, y eso es lo que se sospecha, ¿no? Quiera Dios que no, pero de igual manera, eso valía para estos maleantes la vida de este señor. ¿Cuánto valdría para su hijo? Yo creo que él estaría dispuesto a pagar mucho más por él, ¿no? Entonces, ¿cuánto valemos nosotros? Dando esa ilustración, la vida del Señor. Por eso, hermanos, dice en Efesios 1:7 y el verso 20, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y pasamos al verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En su contexto, nos enseña que la resurrección de Cristo la tenemos como un beneficio gracias a su redención, al pago, a lo que él pagó. La iglesia es incorruptible, la iglesia de Cristo es incorruptible por la resurrección de Cristo, porque es llamada la novia de Cristo. Él la rescató. Recuerden que cuando el Señor le dijo, no he hallado ayuda idónea, no se halló ayuda idónea para Adán, él durmió a Adán. Y Adán no pudo decir, la quiero así, la quiero asá, la quiero mona, la quiero gordita, la quiero flaquita. No, el Señor se la diseñó perfecta. Bueno, la nueva novia de Cristo, la iglesia, él mismo la está diseñando. El postrer Adán ya toma parte en la manera en que él la diseña, la cree y la forma. Por eso la llama su novia. ¿Él se la va a presentar como una iglesia chueca? No. ¿Va a presentarla como una novia sucia? No. Él va a presentarla como una novia ajada, arrugada y descuidada. No. Él quiere presentársela como la mejor, dice así en Efesios 5:26. Dice, una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuáles son nuestras manchas y nuestras arrugas, hermanos? Hemos estado hablando en Santiago mucho de eso, por eso nuestras oraciones, si eso no se ha solucionado, hermano, esas oraciones no salen de este lugar, no llegan. El Señor dice, ya no escucho. ¿Por qué? Porque no estamos siendo lo que el Señor espera que seamos antes de hacerlo. Tenemos que entender que somos. Estamos amando, estamos perdonando, estamos viviendo en la gracia, en la misericordia. ¿Estamos tolerando acaso el pecado para congraciarnos? No debe ser así, mis amados, sino juzgar el pecado con santidad y temor, porque Él quiere presentarle a una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante a eso. Efesios 5:26. La iglesia de Cristo, fíjense que estoy repitiendo la frase, ¿no? La iglesia de Cristo es incorruptible porque estamos viendo la primera palabra, incorrupción. Es incorruptible porque Él nos redimió. La iglesia de Cristo es incorruptible gracias a su resurrección, porque es la novia de Cristo. Tercero, la iglesia de Cristo es incorruptible por la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene la vida. Dice Romanos 5:18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por eso la iglesia del Señor, nosotros somos incorruptibles por la resurrección de Cristo, porque ya no estamos sujetos ni a muerte ni al pecado. Tenemos la vida y la justicia del Señor. Cuarto, la iglesia de Cristo es incorruptible por la resurrección de Cristo. ¿De qué manera? Al ser partícipes de su naturaleza divina. Por eso dice en 1 Juan 3:1-2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Verdad? Segunda de Pedro dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Gracias a qué?
a la resurrección de Cristo. Y al ser participante de la naturaleza divina, Efesios también dice que y 1 Corintios dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Al decir sellados es propiedad. El sello es propiedad. ¿De quién es usted hoy propiedad? Sería la pregunta para las jovencitas o jovencitos o las hermanas o hermanos que aún no han dado respuesta a esa gran inquietud de vida. ¿De quién es usted propiedad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dijo el Señor a los que le juzgaban o le criticaban por él decir que verdaderamente antes que Abraham fuese, él era, hablando de su eternidad. Hermanos, ahora somos hijos de Dios y como tal tenemos ya su vida en nosotros. 1 Corintios 6:20 dice, vosotros sois templo del Espíritu. Si entienden el concepto, hermanos, no estamos hablando de un templo físico, sino que el Señor mora en nosotros, ¿verdad? Como iglesia, pues mora en la totalidad de los miembros de la comunión. ¿Cómo estamos viviendo? Porque el ejemplo es a través de la iglesia. ¿Cómo estamos viviendo como templo de Dios, como iglesia? Muy bien. Quinto, la iglesia de Cristo es incorruptible por la resurrección de Cristo. Es la misma frase, pero gracias a qué? Bueno, ya lo dije, a que tenemos el sello del Espíritu Santo, a que tenemos la naturaleza divina, a que tenemos la vida y la justicia de Cristo, a que tenemos una nueva relación con Él. Él nos llama a su novia y el primero que vimos, porque hemos sido redimidos. Hemos visto 5, hay uno más. La iglesia de Cristo es incorruptible por la resurrección de Cristo, porque Él venció. Esa victoria es nuestra. Cantamos en el último himno antes de comenzar el estudio, vencedor. ¿Dónde está ese texto? ¿Alguno sabe dónde está ese texto de somos más que vencedores? Romanos capítulo 8. El texto completo es del versículo 28 al 32 o al 38, ¿no? Ahí está. Todo lo que somos ahora en Cristo posicionalmente, pero progresivamente debemos mostrarlo. Por eso la iglesia de Cristo es incorruptible por la resurrección, porque él ya venció la muerte. Dice Efesios 1:20 al 22, Dios lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas a sus pies. Sin embargo, Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que estamos sentados con Cristo, ¿en dónde? En lugares celestiales. Mire, amado, ustedes ahorita están en unas incómodas sillas aquí. Pero ahorita, posicionalmente ahora, ya hermanos, estamos en un trono de gloria. Ojalá podamos, perdóneme esa palabrita, no me gusta, pero podamos visualizar lo que ahora somos, lo que soy antes de hacer como creyentes. Debo entender lo que soy en Cristo para poder vivir. Hace años leí un libro que se tituló Lo que Dios hace, ¿por qué lo que Dios hace no tiene sentido? Y ese libro me enseñó a mí a verme de una manera muy primitiva aún, pero creo que con el tiempo lo he ido mejorando, no es perfecto aún. Cada vez que me enfrento a la escritura del Señor, Él me enseña cómo verme ahora como Dios me ve. Esa es la clave. Porque Satanás tiene como táctica enseñarnos o engañarnos, haciéndonos creer que no somos lo que sí somos, que posicionalmente no tenemos nada y que progresivamente no estamos logrando nada, que somos un fracaso como iglesia, que hay entre nosotros divisiones, de chismes, murmuraciones, críticas, falta de perdón. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos visto como lo que ya somos en tiempo presente. No es algo que se ve en el pasado. Bueno, se compró en el pasado por la obra de Cristo, pero es real desde el momento, perdón, que creímos y posicionalmente ya lo somos. Santos, dice 1 Corintios. ¿Y ahora qué más somos? Apartados para el Señor. ¿Y ahora qué más somos? Hijos de Dios. ¿Y ahora qué más somos? Tenemos vida eterna. Eso está en Efesios 2, 5, 6. Primera Pedro, anoten, están en las notas que les envié. Primera Pedro 1, 3, 4, que habla de la resurrección de los muertos. Dice, bueno, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hermanos, si hoy entendemos esta verdad, hoy,
es real en nuestra mente, real en nuestro corazón, y creyéndola, la vamos a vivir. ¿Cómo la viviríamos? Si llegara alguien a decir, vamos a matar todos los cristianos, iríamos gozosos al martirio. Porque sabemos ya lo que somos, qué nos espera cuando el balazo o la decapitación o la muerte que el Señor disponga corte nuestra vida, nuestro espíritu instantáneamente irá a la presencia de Dios, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero estar en la obra por causa de vosotros es necesario. Sin embargo, para algunos de nosotros, seguramente en algún momento el Señor dirá, ya no es necesario usted ahí, venga para acá, y nos traerá por muerte, o por cualquier circunstancia, por enfermedad, o por cualquier circunstancia, o por muerte natural, o por vejez. Hermanos amados, tenemos que prepararnos. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando esos momentos lleguen? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a decir? Vamos al siguiente punto, que es el que me va a alcanzar en este tiempo. Vimos a la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo por la palabra, o basado en la palabra incorrupción. Ahora vamos a verlo en la palabra gloria, ¿no? Porque eso es lo que debemos mostrar, incorrupción. Ya vimos algunos puntos en gloria. ¿Qué dice la escritura respecto a esto? Por ejemplo, la iglesia refleja la gloria de Cristo. ¿En qué manera? Leo mis puntos, 1, 2, 4 puntos. Se los voy a mencionar y ahí paramos y dejamos hasta el próximo jueves. Ustedes en sus notas los van a leer y lo van a aprender ahí. Pero la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo va a reflejar la gloria, reflejo de la gloria de Cristo que ya tenemos, que se manifestará en nuestra resurrección, pero la ganamos por la resurrección de Cristo de 4 maneras. Las leo. Primera, la iglesia refleja la gloria de Cristo en la unidad de la diversidad. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Efesios 4, 4 al 6 para que me sigan, ¿no? Se destaca la unidad en la diversidad dentro de la iglesia, reflejando la variedad de dones, talentos y trasfondos de los creyentes unidos en una sola fe, lo que refleja la naturaleza del cuerpo de Cristo, el amor como vínculo de la unidad. El vínculo es lo que une algo, ¿no? Cuando estamos en internet y estamos en una información, la información nos da un vínculo. Si usted clique en el vínculo, lo manda a una referencia cruzada donde le completa la idea, y así podemos ir de vínculo y vínculo. Hay varios vínculos en la iglesia. Aquí hay uno, ¿no? En el vínculo de la paz. Hay otro más adelante que no lo vamos a ver. Dice Efesios 4, 4 al 6. Leamos desde el 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo, lo que nos relaciona, ¿no? Lo que nos une, vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que dice Efesios. Entonces, así mostramos la gloria de Dios en la unidad basada en la diversidad. ¿Qué significa? Diferentes temperamentos, diferentes personalidades, incluso diferentes caracteres. Pero con el tiempo, hermanos, lo ideal es que antes que el Señor venga, eso sería lo maravilloso, tengamos cada vez más el carácter de ¿quién? El carácter del pastor, ¿no? El carácter del líder de la iglesia, ¿no? El carácter del que fundó la denominación, por eso no somos denominacionales, no. Debemos mostrar el carácter de Cristo. ¿Y el carácter de Cristo dónde está enseñado? En la Biblia. Por eso estamos hoy aprendiendo esto, ¿no? Entonces, miren Colosenses 3:14. Esa unidad se logra a través del amor entre los hermanos. La unidad se muestra en el amor, es la máxima expresión. Dice Colosenses 3:14, miren. Y sobre todas estas cosas, bueno, ahí está el otro vínculo, ¿no? Porque el primer vínculo aquí en Efesios es el vínculo de la paz. Y aquí en Efesios habla de ¿cuál vínculo? El vínculo del amor. Si no tenemos ese vínculo del amor, no somos creyentes. Somos religiosos. Entonces, Colosenses 3:14. Y sobre todas las cosas, que vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué dice vestidos, hermanos? Porque tenemos que, para vestirnos, desvestirnos de algo, ¿cierto? O estar desnudos. Tenemos que quitarnos las cosas viejas y vestirnos de lo nuevo. Debemos llenar el odre nuevo con vino nuevo y no llenar el odre viejo, el odio, la rencilla, las divisiones, las murmuraciones, los celos, las contiendas,
y cosas semejantes a esas por las cuales Pablo decía, ustedes son unos niños, qué vergüenza me da. Sin embargo, si nos soltamos de estas cosas y nos vestimos de amor, es el vínculo perfecto, vamos a mostrar la gloria de Cristo. Mire, hermanos, eso no es algo que se programa, créanme. Mire, Moisés estuvo en el monte ¿cuántos días? 40 días. Y cuando bajó, él no sabía, él no se dio cuenta. Fue que le dijeron, él que venía reflejando la gloria de Dios, la gloria del Señor. Cada vez que estamos en la presencia del Señor, ustedes no lo van a ver así, pero así es. Hermanos, nuestra vida, nuestro carácter, nuestra alma va a reflejar, va a irradiar la gloria del Señor. Cuando como comunión y como iglesia mostramos este vínculo de amor, que es el vínculo perfecto en el Espíritu, vamos a irradiar gloria. O sea, es algo que no se ve. Los de Israel vieron a Moisés su gloria y ¿qué tuvo que hacer? ¿Se acuerdan? Tuvo que taparse. Tuvo que taparse. Bueno, ojalá nosotros no tengamos que taparnos, sino que los demás vean la gloria de Cristo en nosotros y quieran venir, hermano. Eso es por el Evangelio. De esa manera se ganan almas también. De esa manera la iglesia va a ser completa de aquellos que aún deben ser salvos según la voluntad del Señor. Se pueden congregar acá como se pueden congregar en otra comunión de buena doctrina, ojalá encuentren, pero queremos en el crecimiento que solo da Dios, ganar a otros para enriquecernos en amor, en comunión, en amistad. Que ese tablero que está a mi derecha, que algunos ven en la comunión, ya va a tocar quitar algunas fotos de algunos que dejaron ya por diversas circunstancias y sin razón de ser parte de la comunión. Pero se puede completar con muchos otros cuando el Señor esté dándonos la cosecha que necesitamos. Termina Efesios 4:13 en 5 minuticos y completamos los puntos. Tengan paciencia. Dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia refleja la gloria de Cristo en la unidad con el vínculo del amor y de la paz. Segundo punto, la iglesia refleja la gloria de Cristo en el amor y el servicio. Para eso se necesita señorío, hermano, y así se refleja la gloria de Cristo. Cuando se sigue el ejemplo de Cristo. Dice el Señor en Mateo 20:28 que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de Dios. En la iglesia, el hermano Gilberto nos hablaba de varios ministerios que tienen ellos. Muchos ministerios. Me encantó escuchar lo que es una iglesia como de 80 o 100 o tantos, pero tienen ministerio. Ministerio es la oportunidad que se le da a un hermano de servir en el cuerpo local bajo ciertas condiciones. Hay condiciones, no cualquiera debe, bueno, debe servir, sí, pero puede servir, no todos, si no cumple las condiciones. Hay condiciones, la Biblia las dice, no son caprichos. Sin embargo, para entender en qué ministerio el Señor le ha llamado, Él ya me mandó la información, la estamos preparando, la información no, la enseñanza, perdonen. Contexto bíblico, ¿qué es lo que sigue ahora en caballeros? Los caballeros nos pidieron, enséñenos sobre los dones, los talentos y las habilidades o capacidades. Vamos a hablar de esas tres palabritas con caballeros y espero poderlo enseñar a la iglesia. Ya tengo la información de los cursos de Maú, ya tengo la información doctrinal de 1 Corintios 12 al 14, Romanos 12 al 14 sobre dones. Estoy preparando. Pero para poder servir debemos entender qué me dio el Señor. En el plan de estudio hay un cuestionario. El cuestionario se le va a hacer a los varones y también obviamente a las hermanas. Cuando llegue el momento lo enseñaremos para que usted llene un cuestionario de, creo que son, no sé, más de 10 preguntas, donde se le va a dar un puntaje de acuerdo a la pregunta y así usted va a entender cuál es su don. ¿Sí me entienden? Un cuestionario para entender cuál es su don, que usted entienda cuál es su don y ahí enfocarlo al servicio o al ministerio. Pero antes de que usted, por ejemplo, si a usted le gusta, digamos, un ejemplo, en el cuestionario se le pregunta, le gusta, por ejemplo, le gusta más, por ejemplo, arreglar sillas que visitar. Y él chulea, por ejemplo, arreglar sillas. Entonces, ¿cuál sería su ministerio en un tiempo futuro? En ese, dando un ejemplo que no es el mismo, pero para que ustedes entiendan que posiblemente él se encargue ahí en el cuerpo del Señor de algo que organice el salón. Es un ejemplo. Entonces, pero para eso, hermanos, hay que cumplir condiciones. Para eso tan sencillo. No cualquiera, porque si no fácil, esto se vuelve un desorden. Entonces, eso muestra el amor, hermanos, que tenemos para hacer las cosas.
Dice en Filipenses 2, 3, 4, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. El servicio es una expresión del amor y humildad. Por eso, hermanos, quienes servimos acá, debemos dar el ejemplo, ¿no? No somos dioses, caemos, fallamos. Como yo le dije a un hermano una vez que me exaltó demasiado y el ego ya me estaba soplando, la única manera de bajar, le dije, mire, hermano, pare. ¿Qué pasaría si yo fallara? Esa persona se quedó, abrió los ojos así. ¿Qué pasaría si yo mañana pecara? ¿Tendría usted la misma opinión que me está dando ahora? Se quedó callado. Porque es algo que muchos no lo piensan, ¿no? El líder también cae. El liderazgo también peca, hermano. Por eso debemos todos, en realidad, mostrar el cuidado los unos a los otros. El líder está llamado a servir a las orejas. Ustedes son por encima del liderazgo. Eso es lo que yo creo y así quiero vivir, hermano. Yo nunca estaré dando un ejemplo humano y con todo respeto por encima de ninguno de ustedes. Por eso estoy llamado a cuidarlos, amarlos. Es lo que yo siento que el Señor puso a enseñarles junto con el hermano David, de cuidarlos para que seamos una iglesia sana, buena y que crezca. Hay varios textos ahí que están en ese punto. Se los dejo para que lo estudien porque el tiempo me corrió. Y leo rápidamente los dos que quedan. La iglesia refleja la gloria de Cristo. Eso lo veremos el próximo jueves ya como recoger para avanzar. La iglesia refleja la gloria de Cristo por medio del evangelio. Punto 3. Punto 4. La iglesia refleja la gloria de Cristo a través de la santidad y la transformación. Eso está. Hay unos 3 textos ahí. 1 Pedro 1:15, Efesios 4:22, Colosenses 3:4, 2 Corintios 7:1. Tengo más de los que me he dado cuenta. 1 Timoteo 6:11, Efesios 4:25. Ahí están los textos que nos enseñan que la iglesia refleja la gloria de Cristo a través de la transformación de vida y la santidad de vida. Así es que el tema es gloria. Ya vimos incorrupción, ¿cierto? Ya vimos los textos. Estamos viendo ahora la gloria. ¿Cómo refleja la iglesia la gloria? Muy bien, repasando rápidamente en la unidad. 2, en el amor, en el servicio. 3, por el evangelio. 4, transformación y vida en verdad, en justicia. Ahí está. Vamos a parar acá, mis amados hermanos. Aún queda una ñapita más, porque vamos a ver la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo en el poder. Ya hemos visto las dos primeras, ¿no? Incorrupción, ¿sí? Incorrupción, gloria, vamos a ver poder y por último vida espiritual o vivificación. Eso nos va a llevar al último texto. Cuando terminemos esto, hermanos, en el amor del Señor, ya quedará como un jueves o 2 jueves y terminamos, vamos a cambiar. Ya tengo el material, ya estoy estudiando el texto relacionado a esto que estamos viendo. ¿A dónde debemos volver ahora, hermano? Vamos a Marcos, capítulo 6. Vamos a empezar a estudiar ahora Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44. Vamos a volver a Marcos, porque el Señor nos va a mostrar en Marcos, en lo que sigue, en la alimentación de los 5,000, algo que resume de muchas maneras lo que ya hemos visto como iglesia. Recuerden que estamos viendo la iglesia como un cuerpo. En los próximos temas ya vimos membresía, ya vimos pastores, la iglesia como un cuerpo. Ahora vamos a ver dones. Después de dones vamos a ver la iglesia en la Santa Cena, la iglesia como un cuerpo en las ofrendas. Y creo que hay una más en el ministerio, pero yo les confirmo. Vamos, mis amados hermanos, a terminar con una palabra de oración y les invito a orar.